Ahí está. ¿Qué pedo, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Aprendiendo. Estamos aquí con un invitado que ya tenía mucho tiempo que quería hablar con él. Mau, ¿cómo estás? Muy bien. Todo muy listo para que platiquemos un poco acerca de qué onda conmigo con las carreras. Me voy a sentir muy Toretto, güey, porque va a ser un tema que neta me interesa mucho, lo de las carreras, los coches, güey. Pero para el que no te conozca, ¿a qué te dedicas? Ok, bueno, yo soy Mauro Segura, soy piloto de automovilismo desde que tengo 12 años. Estoy corriendo en campeonatos nacionales. Actualmente estoy un poquito en pausa en este tema del automovilismo, pero pues sí, desde los 12 años estoy corriendo. Corrí más o menos como hasta 2019. Pasé por distintas categorías, tanto de pista como de rally. Y bueno, ahorita que hay mucho auge de Checo Pérez, pues también ya empieza a sonar un poquito más el automovilismo. Sí. Desde los 12 años. Desde los 12 años. Wow. ¿Pero por qué te gustó? Fíjate que ahí, desde muy chiquito me gustan los coches. Okay. Eso es lo principal, ¿no? Uh-huh. Pero mi papá, bueno, es costarricense. Mi papá corría en Costa Rica, algunos coches de rally. Llegó aquí a México y por ahí de 2006, 2005 empezó a correr coches aquí en México. Entonces, pues yo me acuerdo que desde chiquito iba a las carreras y pues ahí lo veía, ¿no? Entonces, desde ahí empecé como a ver qué onda. Posteriormente, cuando yo tenía como 11, 10 años, mi hermano mayor, Luis Fernando, empezó a correr coches también y pues yo iba a todas las carreras con ellos y le ayudaba en lo que podía. Y en una de esas, el presidente de la federación me vio y me dijo, ¿sabes qué? Pues se ve que te gusta mucho el automovilismo, yo te regalo para tu cumpleaños una carrera. Wow. Entonces, el 3 de julio de 2013, o 14, no me acuerdo, fue cuando fue la carrera en Cuautla y pues de ahí empezó todo. ¿En Morelos? Sí, esa fue en Morelos. ¿Y desde los 12? O sea, ¿y no te daba miedo en aquel entonces? Fíjate que lejos de eso, más bien creo que era como más aventado. Me daba un poquito más de ganas de querer hacer tonteras. Y justamente en esa primera carrera me puse el golpe más fuerte que me había puesto en toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea de que correr coches era fácil. Entonces yo agarro, me subo. Ya no son coches lentos, entonces empiezo a darle. Y en la última curva del cartódromo de Cuautla me puse un golpe durísimo. Entonces ahí me desmayé. Desperté y estaba en la ambulancia. Entonces, ese fue el golpe más fuerte. Entonces, lejos de que me diera miedo, creo que me da inclusive más miedo mientras más pasan los años. Sí. Como que uno se va siendo más consciente de que realmente sí hay ciertos golpes que te pueden lastimar. Que en esos tiempos eres de liga y te da igual, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de golpes te pueden afectar? Sobre todo yo creo que lo que te puede afectar un poquito más es golpes en la cabeza, o sea, afectar a más largo plazo. También te puedes romper algunos huesos, sobre todo cuando son golpes de un poquito más fuertes, pues el volante te chicotea. Entonces, si tú pegas con algún otro coche y de malas le pegó a la llanta gira fuertísimo y te arranca o te lastima un dedo, ¿no? Entonces yo creo que esos son el tipo de golpes más fuertes que puedes llegar a tener. Hay veces en las que el coche como tal se destruye y tienes una jaula de seguridad, pero si llega por cualquier cosa a pasar algo, pues te llega a lastimar los pies o algo por el estilo. Ay, Dios. ¿Y por qué te desmayaste ese día? Fue, bueno, en karts no tiene cinturones. En los karts de competencia son como go-karts, no sé si los has visto, pero son profesionales, entonces son mucho más rápidos, son más grandes, tienen llantas slick, se llama, que es llanta de buen agarre. Entonces, en esa ocasión, lo que pasó fue que yo hablando con otros compañeros, inclusive con mi hermano, me decían, ¿sabes qué? La curva 1 se toma full. Full es que la puedes tomar sin soltar, ni frenar, ni nada, ¿no? Entonces paso y donde veo la curva, literal, se fue el coche para atrás. Pego en las llantas atrás y mi cuello se estira hacia arriba. Entonces, pues un chamaquito de 12 años se hiperestira el cuello, pues yo me acuerdo que me desmayé. Todavía me acuerdo que tenía un poquito de conocimiento porque abrí medio los ojos y vi a mi papá gritándome desde las gradas. Como de Mauro. Y él dice y cuenta que él veía mis ojos así, ¿no? Entonces, él se asustó porque hubo mucha gente que gritó. Inclusive una persona que gritó, ya se mató, ¿no? Entonces, pues para mi papá y mi mamá que estaban ahí, pues realmente sí fue medio feo. Pero después de eso, pues yo me acuerdo que desperté. O sea, me imagino que pasaron como unos 20 minutos. Y desperté y estaba en la camilla de la ambulancia. Sin ningún tema, o sea, realmente no pasó nada. Pero pues sí fue porque era chiquito y la hiperestiración del cuello. Pero antes de empezar con las carreras a los 12 años, ¿tenías alguna preparación anterior? Sí. Físicamente, mucha gente cree inclusive que el automovilismo no es deporte y ahí tal vez valdría la pena hablar un poquito de eso. El automovilismo se considera deporte por muchos factores, principalmente porque pues
el corazón se acelera mucho. Sí. Yo me acuerdo que en algún momento hicimos unas pruebas con mi hermano, con una cosa que registraba el corazón, y pegaba 200 y resto de pulsaciones por minuto. Ok. Entonces, un atleta, normalmente, yo ahorita salgo a andar en bici, me gusta mucho andar en bicicleta. Sí, visto. Y lo más que llego a pegar son 185 pulsaciones. Entonces, eso pues de primeras, ¿no? Por la adrenalina, porque estás manejando rápido. Es cansado también el volante, como son las llantas directamente al suelo. No tienes una dirección asistida como los coches de calle. Ok. Entonces el volante te llega a pesar hasta 20 kilos. Entonces imagínate traer una pesa de 20 kilos y estarla moviendo por un montón de tiempo. Eso también es muy cansado. El tema de las fuerzas G también. Las fuerzas G son justamente... Pues la fuerza, haz de cuenta que una o dos, en este caso para ejemplificar mejor, 2 fuerzas G es 2 veces el peso de tu cuerpo. Entonces, eso lo resientes en el cuello. Entonces, cuando aceleras es mucha fuerza hacia atrás. Entonces, tienes que tener cierta preparación física ante eso. Pero en ese momento, como tenía 12 años, por más que hacía ejercicio, en ese momento yo me acuerdo que era inclusive el momento que más ejercicio hacía de toda mi vida. Okay. Estaba en karate, fui también campeón de un torneo nacional de karate. Y en ese momento estaba en eso, y aparte estaba teniendo un preparador físico, Rafa, por si llega a ver el podcast. Saludos. Un saludito a Rafa. Él me preparaba físicamente. Y justamente pues estaba haciendo todo eso, pero pues sigues teniendo la complexión de un niño chico, ¿no? Entonces un golpe así pues no, aunque tengas mucha fuerza es complicado. Sí. Y actualmente, bueno, cuando estabas en las carreras, ahora, ¿qué tipo de ejercicios hacías para prepararte? Ok, es sobre todo ejercicios de espalda baja. Esos son los ejercicios que más haces. Los brazos, obviamente, también por esa misma fuerza que te digo. El cuello es lo que más tienes que fortalecer porque realmente, pues sí, es donde más llegas a cansarte. Entonces, dentro del automovilismo, si tú estás en una carrera que dura, no sé, 30 minutos, una carrera corta, un sprint, y en esos 30 minutos tú te empiezas a cansar a los 15, los siguientes 15 no rindes igual, entonces tu rendimiento se va para abajo y empiezas a marcar tiempos lentos. Entonces, realmente los ejercicios que hacíamos era de brazos, hacíamos varios ejercicios, de espalda baja, de cuello, de pecho, y pues ejercicio normal, cardio, mucho cardio. Eso sí hacíamos por lo mismo que te digo de las pulsaciones. Estar bien en tema de cardio era súper importante. Entonces, por eso muchas veces los pilotos se ven muy flacos. O sea, muchas veces dicen, no, es que no es deportista, ¿no? Está todo flaco. Pero realmente ves todo lo que hacen y son entrenamientos durísimos de mucho tiempo. Sí, cuando estás compitiendo, ¿sudas mucho? Sí. Tengo una experiencia chistosa justamente con este casco. No se ve ahí, pero bueno, este es el último casco que usé. Lo usé para una temporada de rally. Ok. Me acuerdo que en Guanajuato tenemos un termómetro dentro del coche. Esos son coches cerrados. El rally es como la pista, pero se hace todo en tramos de tierra. Vas a un pueblo y en las brechas o sea, es como si fuéramos ahorita aquí a la montaña y vamos a correr allá, ¿no? Entonces, pues el calor estaba durísimo, es un coche cerrado. El termómetro marcaba 53 grados adentro. Y estuve más o menos unas 7, 8 horas adentro del coche. Yo me acuerdo que en la mañana pesaba 63 kilos. Y cuando me pesé en la noche pesaba 58 kilos. A la madre. Entonces todo eso fue de sudor. O sea, pesabas el Nomex, que es el traje que traes, y pesaba 4 o 5 kilos. Entonces sí sudas muchísimo. Es importante estar hidratado ahí. Sí. ¿Qué tipo de especificaciones o cualidades tiene que tener el traje? Todo el equipo en general tiene ciertas certificaciones. De hecho, aquí traigo un guante. A ver. Aquí, de aquí. Entonces, si te das cuenta, ahorita lo muestro ahí. Aquí dice que esto es con FIA. FIA es como la FIFA, en este caso del fútbol. Es la Federación Internacional de Automovilismo. Aquí se ve. Estas son certificaciones. Entonces, lo primordial o dentro de lo que más se llega a hacer para el traje y para todo lo que... Inclusive en el casco algunas cosas, es que sea antifuego. O sea, por cierto tiempo. Tú tienes, dependiendo de la homologación que tengas, tienes cierto tiempo contra el fuego. Entonces, si te llegas a quemar o algo, los guantes estos creo que daban como 15 segundos. En lo que podía salir del coche, que se está quemando, lo que sea. Y en lo que ya te empieza a pegar ahora sí el fuego. Entonces, esas son las certificaciones, son homologaciones FIA. Hay homologaciones SFI, que son de Estados Unidos. Y pues realmente, pues ahí es donde está mucho del costo de todo eso, ¿no? Porque realmente es un equipo muy caro. Pero justamente es por tener las homologaciones. Estas homologaciones también tienen vigencia. Entonces, si sale en 2015... tiene 5 años de vigencia y otros 5 para cambiar. Entonces, en total son como 10, algo así, no me acuerdo. Así era en el momento en el que estaba corriendo. Actualmente no sé si siga manejándose así, pero más o menos así se manejaban esas. ¿Es caro competir?
Sí, es algo que yo no tenía muy claro cuando era más chico, pero realmente sí es muy costoso competir. Digo, definitivamente nunca ha sido un secreto que el automovilismo está lleno de mucha élite. Sí. Entonces sí es un deporte caro. Si queremos hablar de números más o menos, yo me acuerdo que los primeros años que corría estaba en un programa apoyado por la CONADE y por la Federación, era mexicano rumbo a la Fórmula 1. Y estábamos pagando alrededor de unos, o sea, tanto mi hermano y yo, como unos 15, 20 mil pesos por fin de semana de carreras. El último año que corrí, después corrí unos Legends, que fue por una beca, después de un trofeo que ahí tengo, del Casco de Oro. Ese fue un apoyo que me dio la federación. Dijeron, ¿sabes qué? Vale la pena ciertos pilotos del país. Entonces vamos a meterlos a un campeonato internacional y va a ser auspiciado inclusive por la federación. Entonces ahí pagábamos, creo que lo más que llegamos a pagar fue como 7,500 pesos por fin de semana. Entonces ese realmente ha sido el campeonato menos costoso, por así decirlo, porque tenía mucho apoyo. Realmente eran coches que en Estados vienen de Charlotte esos coches, entonces andan en unos 400, 500 mil pesos, pero pues todo eso lo auspiciaba la federación. Entonces ahí tenía mucho apoyo. El último año en rally tenía algunos patrocinadores, de hecho aquí tengo algunas de las marcas, pero más o menos haciendo una comparación con el coche que estaba corriendo, el fin de semana andaba saliendo como en unos 70, 80 mil pesos por fin de semana. ¿Por fin de semana? Sí, y de ahí pues échale para arriba, ¿no? Sí. El año que quiero correr yo, si es que llego a regresar al rally, que es lo que me gustaría, en el FIA WRC Junior que se corre en Europa, más o menos estaba haciendo presupuestos hace unos 2 años y salía como... Creo que eran como 250,000 euros la temporada. Entonces sí es una muy buena lana y siguen siendo campeonatos no tan arriba, ¿no? O sea, son campeonatos de escalar. Sí, obvio. Entonces ahí se tenía muy buenos premios. Si ganabas, te ganabas un coche, que era un coche de una categoría más arriba, que pues el costo era equitativo a los 250,000 o inclusive más euros, ¿no? Entonces sí es un deporte costoso. Hay formas de correrlo con patrocinios. En México es un poco más complicado. De hecho, estoy haciendo una tesis justo aquí en la licenciatura de Merca de cómo se pueden conseguir patrocinios en México. Pero sí es un poquito más complicado, sobre todo por la cultura que hay acerca del automovilismo, ¿no? No hay tanta cultura, no hay mucha gente que lo sigue, entonces pues eso también hace que no genere tanto flujo de ingresos tanto para los deportistas como para la federación, ¿no? Sí. Creo que aquí en México hay muchos deportes que no se apoyan y que son increíbles. Por ejemplo, también la natación es un deporte increíble, pero no se apoya. Sí, realmente hay un poquillo de fallas de parte de la CONADE de justamente apoyar a más deportistas, ¿no? Hace unos años yo me acuerdo que sí existía un poco más de apoyo, pero sí, o sea, es incontables los deportistas que se tienen que ir con sus recursos y tienen que inclusive estar mendigando en las calles por poder tener dinero para poder ir a competencias, ¿no? Sí. Para ti, ¿fue difícil conseguir patrocinadores? Sí y no. ¿Por qué? Porque realmente creo, y ahorita haciendo una introspección más personal, creo que nunca le dediqué el tiempo que debí dedicarle. Porque, pues realmente, cuando eres más chico, pues te cuesta un poquito más entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, mi papá siempre nos hizo mucho hincapié en, ¿saben qué? Tenemos que conseguir patrocinios, está muy caro, no podemos seguir pagando esto. Entonces, algunos de los patrocinios, muchos de los que salieron de aquí en el casco que se ven, hay algunas marcas por aquí, pues son más patrocinios que fueron por amistad. Realmente hubo pocos, si no mal recuerdo, fueron 3 o 4 que conseguimos literalmente yendo a buscarlos. Pero sí, muchos de estos pues son amigos que nos ayudaron, varitos, que son de petróleos. Ellos nos apoyaron mucho, VP Garage nos apoyó mucho en todo ese campeonato que te digo que costaban como 70, 80 más o menos. Ahí nos apoyaban mucho con esto. Entonces, realmente sí es complicado. Ya una vez intentando, ahora sí, conseguir patrocinios, sí fue complicado, hubo muchos nos. Había que tocar puertas y muchas veces ir y estar yendo a la ciudad y todo, y al final te dicen que no. Entonces sí es un poquito complicado. Conozco de muchos casos ahora que estoy viendo la tesis, entrevisté a algunos pilotos y definitivamente sí es complicado en México conseguir patrocinios. ¿Y cómo vas con tu tesis? Bien, fíjate que ya se entrega el 4 de este mes, de mayo. Entonces ya llevamos año y medio, lo estoy haciendo con mi novia, con Jime, si lo ves también. Saludo. Ella lo está haciendo conmigo, somos coautores. El maestro Omar es quien nos está echando la mano con esa tesis. Y pues ya después de año y medio parece que al fin ya va a quedar ahora sí ya este 4 de mayo. ¿Es difícil hacer una tesis?
Sí tiene sus... Depende, porque hay muchos temas, ¿no? O sea, hay tesis donde hay mucha investigación nada más documental. Entonces, no digo que sea más sencillo, pero realmente, pues, lo complicado con nosotros ha sido el tema de conseguir a quién podemos entrevistar, ¿no? Entonces, como es un espacio muy chico del automovilismo y por lo mismo que te comento de la élite, de la gente que está ahí, realmente son pocos los pilotos que tienen patrocinios reales. Entonces, el tema de conseguir, primero hacer una segmentación de todos esos pilotos que son poquitos en México y después buscar contactarlos, algunos que son mis amigos, gracias otra vez por estar ahí para la tesis, pero sí, o sea, si no tienes esos contactos, sí es un poquito complicado porque tienes que llamar a la persona, tienes que conseguir su contacto, entonces es un poquito complicado. Y con el tema de las empresas, que eso es otro apartado, es como dividimos la tesis en 3 fases. Entonces, la tercera fase, que es la que está ahorita por terminar, fue justo de empresas. Y contactar a las empresas que hayan patrocinado para que te accedan a una entrevista ha sido complicado. Esta tesis teníamos planeado sacar hasta unas 7 empresas. Y hasta la fecha tenemos 3. Entonces, yo creo que ya ahí quedó, ¿no? No hay forma de sacar otras 5 para para el 4 de mayo. Una semana es imposible. Sí, no hay forma. Entonces, sí. Tiene es complicado, pero yo creo que en el tiempo que da la universidad está súper bien para hacer una tesis. Sí. Y volviendo un poquito también al mundo de las carreras, ¿en dónde has competido? He competido en México, toda mi vida he competido en México. Tuve la oportunidad de salir del país en algunas ocasiones, pero por falta de recursos es un poco complicado. Sin embargo, creo que hemos sido muy bien... hemos sido muy selectivos en mi familia, tanto mi papá como mi hermano como yo, para tomar las decisiones de qué campeonatos corren en México. Entonces, desde un inicio fue, para empezar, un programa federado, nacional, que mucha gente empieza en regionales. No digo que esté mal, pero pues nosotros no lo veíamos como un hobby, o sea, implicaba gastar mucho dinero. Entonces, corríamos nacionales, en mexicano rumbo a la Fórmula 1, se corría en todo el país. Lo más lejos que llegamos a correr fue en Monterrey, si no mal recuerdo. Entonces, esa fue de ese campeonato lo más lejos. Después corríamos en Puebla, en el Autódromo de México. En el rally también era nacional, entonces... ¿Qué es el rally? El rally son competencias de tierra, que lo que te decía, por ejemplo, aquí agarras, te vas al cerro, compites en tramos, ahí no compites directamente contra la gente. O sea, sí compites con ellos, pero no directamente, sino... Haz de cuenta que tú llegas a un control, ponle que tienes un control A, un B. Entonces el A es el inicio, el B es el cierre, es la meta, por así decirlo, de cada tramo. Entonces... Tú vas y te avientas eso en el tiempo menor que puedas. En la tierra, en la sierra, hay muchos barrancos, hay piedras. Entonces es muy diferente a la pista porque, pues ahí, para empezar, son 250 kilómetros normalmente de un rally, o sea, aquí en México. Entonces, aprenderte eso está imposible. Entonces, ocupas para empezar un copiloto. Entonces, tu copiloto es quien te va leyendo qué instrucciones siguen. Entonces, te va diciendo, ¿sabes qué? La siguiente curva es izquierda 6, se cierra, tiene una piedra adentro y un montón de cosas, ¿no? Entonces, así es como vas viendo qué onda con el camino. Eso es el rally y pues el que lo haga en mejor tiempo es el que se termina llevando el rally. Entonces, ese es muy interesante, involucra mucho valor, yo creo que más valor inclusive que andar en pista. La pista requiere mucha precisión, tienes que ser preciso todas las vueltas, estar haciendo el mismo tiempo de vuelta. Pero en el rally ocupas más valor, tener como esa... ser aguerrido e inclusive confiar mucho en el copiloto, porque pues son tramos larguísimos que jamás te los vas a aprender, a menos de que los pases 1,000,000 de veces. Entonces el rally por eso es muy interesante. Así está el tema del rally. ¿Qué tipo de competencias hay en el automovilismo? Son... Según entiendo... Hay muchas, ¿no? Pero dentro de las más comunes está la pista, que son competencias dentro de un trazado, un autódromo, que se compiten. Hay varias subcategorías. Están los fórmulas, que en este caso son monoplazas. Están los coches turismo, que son coches de calle, por así decirlo, modificados. Para hacer un poquito mejores aerodinámicamente, sobre todo. El motor sí se llega a tocar, pero en categorías más altas. Tenemos también la NASCAR, en este caso, que son vueltas en círculos. También tiene su chiste. Mucha gente dice, no, solo corren girando a la izquierda, ¿no? Pero también tiene mucho su chiste. El rally, que no sé si ya lo mencioné, pero bueno, el rally otra vez. También hay, aquí en México, rallycross no hay, pero hay rallycross en otros países. El rallycross es como una combinación entre pista y el rally. Entonces se compite en un circuito que tiene brincos y tiene todo, pero ahí sí es directamente y se permite un poquito más de contacto. Entonces eso está padre porque las competencias que tú ves a todos los pilotos pegándose, no en mala leche, o sea, pegándose normal, pero ese está muy interesante por eso. Y pues no sé si se me esté pasando algún otro, pero esas son más o menos las categorías que hay. ¿Y por qué elegiste el rally?
El rally salió de que mi papá, como te mencionaba, en Costa Rica corría rallies. Entonces, cuando yo empecé, corrí en pista. Mi sueño siempre fue llegar a la Fórmula 1. Es un sueño muy complicado. Ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que realmente involucra muchas cosas. Sí, ¿cómo qué? Hay política, hay un poco más de recursos, obviamente. Sí, obvio. Entonces, eso también frena mucho. Inclusive hay un factor que yo creo que es importante, la suerte. No porque tengas ni mucho dinero, ni estés bien parado políticamente, significa que lo vas a hacer, ¿no? O sea, tienes que también tener ese factor suerte, que es te toca, qué bueno, si no te toca, pues ni modo, ¿no? Entonces, de ahí salió de repente la oportunidad con algunos amigos de mi papá, con estas marcas. Entonces nos apoyaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a meter un coche al rally. Pues van ustedes, ¿no? Aviéntense, tú y tu hermano se van en el coche, y de ahí salió el rally. Y yo en un inicio no estaba muy consciente, o no sabía si me iba a gustar. Y la verdad es que me terminó gustando más que la pista, ¿no? Entonces, si quisiera volver a correr coches, me gustaría regresar al rally. En el rally, ¿qué es lo más peligroso que has hecho? Yo creo que correr... Es que todo es muy peligroso ahí porque las condiciones cambian de un momento para otro. Y otro tema diferente a la pista es que, por ejemplo, ahí si te vas, no te vas a un muro. O sea, no te pegas en un muro. Sino, si te vas a un barranco de 300, 400 metros para abajo. O si te vas, hay un árbol. Entonces, si hay un árbol, te encajas y es peligrosísimo, ¿no? Entonces, de hecho, la semana pasada ha sido un fin de semana, o sea, una semana muy complicada en el rally porque hubo... Creo que ya son 4 muertes de rally. Entonces, realmente sí es un deporte muy peligroso. Por más que la federación ha tratado como de... ¿Cómo decirlo? Como tratar de hacer que sea muy seguro. Pues sigue existiendo ese peligro constante, ¿no? De que realmente sí puede salir algo mal. Y pues es más peligroso inclusive que la pista. Sí. Ahorita me mencionas que este rally es como más de terreno, más de terracería. Sí. ¿Qué tipo de modificaciones se le hace al carro? Son distintas. Mencionaba tierra porque es como lo que más conoce la gente cuando hablas de rally. Pero realmente en un rally te puede tocar una etapa de tierra. Puede haber otro rally que es de nieve. Otro que sea de hielo. Y otro que sea en asfalto. Entonces, obviamente, tiene que ir cambiando el setting del coche. El setting es como ¿cómo decirlo? Los ajustes que tenga, la configuración que tengas en el coche. Cuando es un tramo de tierra, normalmente lo principal es que la suspensión se sube para que si hay rocas o lo que sea, pues no vaya a pegar el coche como tal. Si es en asfalto, el coche se baja completamente para tener más adherencia al suelo. Hay muchísimos ajustes, muchos ajustes para un coche para cada tipo de terreno. Pero en general, lo primerito que ves cuando estás viendo un coche de carreras de pista que uno de rally es que el de rally es más alto, es como una camionetita, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el principal como ajuste que hay. Y tú como piloto, ¿qué tanta mano le pones a tu carro? Depende mucho. A mí me gusta. Realmente yo estudié también una carrera técnica en máquinas de combustión interna. Entonces eso fue justamente, es un nombre muy bonito, pero en realidad es mecánica automotriz. Entonces ahí fue donde más fui agarrando la onda, pero desde que empecé me gustaba meter mucho la mano. Mi papá me enseñó que pues eso es lo primordial. Si vas a competir en un coche, pues qué mejor que conocerlo al 100%, ¿no? O sea... no hay nada como tú hacer las cosas y muchas veces dentro del tramo, por ejemplo en rally es primordial, o sea, ahí sí te toca porque te toca. Todavía en la pista es más permisible, ¿no? O sea, puedes tener tus mecánicos, tienes a tu gente, en el rally también tienes mecánicos, pero si te llega a suceder algo en el tramo, pues el que lo resuelve es uno, entonces tienes que saber bien meterle la mano al coche en todos los aspectos, o sea, ahí es donde también se puede ver qué tan buen piloto es uno. Yo no considero que sea excelente con la mecánica, pero creo que me puedo defender un poquito, pero sí hay muchos pilotos de rally del mundial o aquí en México inclusive que son extremadamente buenos para la mecánica y eso también se convierte en una ventaja, ¿no? Porque si de repente sales y los mecánicos te pusieron una configuración y te das cuenta de que el rebote está muy fuerte de la suspensión, pues vas y lo cambias, ¿no? O las presiones están muy fuertes, entonces sabes qué es lo que le duele al coche y qué le puedes cambiar para mejorar tu manejo. Para ti como piloto, ¿qué tan importante es tu equipo de trabajo? Yo creo que es súper importante. Me ha tocado de todo, ¿no? Me ha tocado gente que ayuda muchísimo, que está muy de tu lado, que confía en ti como piloto y que tú puedes confiar en ellos para hacer su chamba. Pero también me ha tocado en algunos campeonatos, pues gente que no confía mucho en lo que dices y tú no puedes confiar en ellos, ¿no? Entonces, sobre todo, pues yo creo que eso, ¿no? O sea, el hecho de que tú no puedas confiar al 100% en lo que están haciendo tus mecánicos o tu equipo de trabajo en general, pues también te afecta directamente. Al final de cuentas, quien se va a subir al coche eres tú. Entonces, si algo no hicieron bien, pues inclusive se vuelve peligroso para uno, ¿no?
¿Te ha tocado competir en un coche que esté medio averiado, medio...? Sí me llegó a tocar en algunas ocasiones, ¿no? Me tocó en los Legends, teníamos un problema constante de frenos. Ok. Entonces eso era peligrosísimo. De repente salías y empezabas a dar vueltas y vueltas y vueltas, y de repente metías el freno y se iba al fondo, y ya no tenías frenos. Entonces el coche se iba de frente, tenías que girar fuerte para frenar o lo que sea. Entonces sí, eso llegaba a pasar. Y eso también disminuye mucho tu confianza en poder darle duro a un coche, ¿no? Porque normalmente, pues, si todo está bien, te confías y puedes aventarte más en las frenadas. Pero cuando algo sale mal, es cuando empieza a darte miedo si estás dándole bien o no al coche, ¿no? Sí. Hace rato mencionabas la parte de preparación física, pero ahora, ¿cómo te preparas mentalmente para competir? Yo creo que es un factor un poquito más complicado que el físico. Sí. Porque desde que fui chico, digo, no me gusta mucho sacar mis traumas, pero realmente sí es complicado tener que lidiar primero o sea, si empiezas desde más chico. Hay gente que empieza desde mucho más chico, o sea, de 7 años, 8 años. Yo empecé a los 12 y desde mi experiencia puedo decir que hay mucho estrés. Ok. Principalmente porque no solamente es para ti competir, ¿no? O sea, tienes un equipo de trabajo que está atrás de ti para echarte la mano, ¿no? Sí. Entonces, si fallas, normalmente la gente o tu propio equipo te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no pasa nada, ¿no? Te tratan de tranquilizar, pero muy dentro de ti sabes que tú eres el responsable de muchas cosas. Entonces, pues sí es complicado trabajar esa parte. Yo siempre he recomendado mucho atenderse psicológicamente con ese tema. Sí. Hay muchos pilotos que a raíz de choques, inclusive, que causaron y que la parrilla, en este caso los otros pilotos, fueron afectados, tienen que tomar sesiones de psicología por mucho tiempo, ¿no? Entonces... Sí. Sí es muy importante estar bien mentalmente, inclusive yo diría más que físicamente, porque pues si te llega a afectar algo o te llega a tumbar, a mí me llegó a tumbar en alguna ocasión una tontera que yo traía en ese momento, y yo creo que ha sido el fin de semana más difícil de mi vida, ¿no? Porque estás corriendo, estás compitiendo contra mucha gente que está muy bien preparada, y algo fuera de las carreras te afecta, entonces si te tumba, y hasta ahí llegaste, ¿no? O sea, es muy complicado volver a retomar eso, y es ahí donde entra mucho la fuerza mental. Ok, dentro de cuando estás en el coche, ¿nunca te pones a pensar en otras cosas? No, es bien extraño porque realmente, ni en el miedo inclusive, o sea, empiezas a darle, y como todo pasa tan rápido, pues siempre vas enfocado. Yo lo he dicho, y hay mucha gente que lo dice, Ayrton Senna, por ejemplo. En la película inclusive de Soul, no sé si la llegaste a ver, hablan de estar en tu zona, estar en tu túnel, y literalmente te enfocas en eso y olvidas todo lo demás. Entonces yo creo que eso pasa mucho en el automovilismo, y me imagino que muchos pilotos pueden confirmar, inclusive en todos los deportes, ¿no? No creo que sea nada más cosa del automovilismo, pero sí puede ser muy normal que eso suceda, que te enfocas y se te olvida todo lo demás. Ok, sí, es cosa, porque estás en el volante, es como de, no te puedes desconcentrar. Sí. Y ya cuando también estás en el coche, ¿nunca te ha dado miedo a la muerte? Sí, pero no es algo que piense mucho. Y inclusive más chico, como que trataba de romantizarlo un poco, ¿no? El hecho de, ¿sabes qué? Si me llego a morir, me gustaría morir en un coche, ¿no? Es como tu primera parte que piensas, ¿no? Muy romántico tal vez. Pero dentro del coche, muy pocas veces he pensado en eso. En algún momento sí llegas a pensar más, sobre todo en el peligro que tiene. Sí. Yo me acuerdo en ese mismo rally de Guanajuato que te contaba del peso. En algún momento estaba conduciendo y de repente se me ocurrió voltear a la izquierda y vi el barranco gigante. Entonces como que eso te friquea y dices, chin, sí está peligroso, ¿no? O puede pasarme algo. Pero mientras no te desconcentres, yo creo que no te da ni tiempo de pensar en otras cosas. Sí, obvio. Y también, mientras estás en el coche, ¿qué sensación sientes corporalmente? Desde la primera vez que me subí a un coche de carreras, lo primero que sentí fue como que se infla todo esto. O sea, emocionalmente es como cuando estás extasiado de emociones, ¿no? O sea, que estás muy feliz o te dan una noticia increíble. Entonces se te sube todo, sientes esa pancita. O cuando estás... Yo creo que es más como cuando estás en una montaña rusa, por ejemplo. Que vas bajando y sientes aquí como que se hace algo raro dentro del cuerpo. Eso se sentía mucho. ¿Qué más? Dentro de los karts, pues hay mucho movimiento, pero fuera de eso, como estás tan apretado con los cinturones, no tienes mucha chance de mover el cuerpo. Sí. Entonces no se siente mucho después de eso. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado las carreras? Híjole, yo creo que viéndolo de un lado muy romántico, y yo creo que del lado que me gusta verlo, tal vez el poder compartir con mi papá y con mi hermano. Yo creo que eso es como lo que más me ha gustado del automovilismo, poder ir a todas las carreras juntos,
poder estar todo el tiempo con ellos. Entonces, eso se hacía muy bonito, ¿no? Y yo creo que esa relación que tuvimos, porque actualmente la tenemos, pero no es lo mismo, ¿sabes? Okay. O sea, no compartimos mucho, pero no como antes, porque antes era irnos de viaje, dormir todos juntos, pasar malos ratos todos, pasar buenos ratos todos. Entonces, yo creo que lo más bonito que me ha dejado es eso, y tal vez lo segundo, pues el poder tener la oportunidad de estar ahí, ¿no? O sea, sí, me siento muy privilegiado porque, pues como te decía, es un deporte muy costoso. Entonces hay mucha gente que le gustaría hacerlo y que lamentablemente no pueden hacerlo, ¿no? Sí. Es ahí donde esa tesis quiero que llegue, ¿no? O sea, los pilotos que tal vez no pueden hacerlo por alguna razón, y pues yo creo que por eso me siento muy privilegiado. Entonces eso se siente bonito y a la vez como que es medio feo porque pues entiendes que eres una pequeña minoría de la gente, ¿no? Sí. ¿Tú por qué crees que muchas personas no pueden competir? Además de lo económico. Yo creo también tiene que ver con que no están dispuestos a sacrificar muchas cosas. Okay. Eso yo creo que también es importante porque hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Sí quiero ser piloto. Pero no saben qué es lo que va de atrás, ¿no? O sea, a nosotros nos ha tocado vivir muchas experiencias muy duras dentro del automovilismo. Principalmente por el tema económico, yo creo también, porque pues, hay muchas deficiencias en lo que puedes tener o no puedes tener. Okay. Pero nadie te dice eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chico, cero fiestas, o muchas veces estás en la escuela y de repente te tienes que ir a una carrera y después regresar cansadísimo de un fin de semana pesado y al día siguiente tener que hacer todo lo que no hiciste en la semana. Entonces, es sacrificar muchas cosas. Si no estás dispuesto realmente a hacerlo, pues, o sea, lo puedes ver como un hobby, ¿no? Sí. Pero si se quiere hacer profesionalmente, yo creo que el estar dispuesto a sacrificar absolutamente todo lo que tienes por hacer esas cosas, yo creo que eso tal vez puede hacer que mucha gente decida abandonarlo, ¿no? Aunque tengan los recursos, deciden abandonarlo por eso. Ok. ¿Tú tienes algún plan B si es que no te puedes dedicar a esto? Sí, de hecho es algo que siempre platiqué con mi papá. Existía el plan A y el plan B. Okay. El plan A siempre fue la escuela, el plan B eran las carreras. Okay. En algún momento, si llegaba a pasar algo excepcional, el plan B se convertía en el plan A y el plan A se convertía en el plan B. Entonces, en este caso, yo llevo sin correr ya 3 años. Entonces, yo creo que en rally fue cuando empezó a verse más como el plan B era el plan A, ¿sabes? O sea, ya empezaba a descuidar un poco más la universidad. Todo ese tipo de aspectos ya los descuidaba un poco. Sí. Pero en cuanto dejo de correr, pues cambian otra vez los roles, ¿no? Entonces, ahora soy plan A la escuela y plan B eso. Entonces, yo creo que si no llegara a armarla como piloto, definitivamente me gustaría trabajar en algo que tenga que ver con coches. Eso es como, o sea, si me apasiona y me gusta. O inclusive en algunos otros intereses que he tenido, ¿no? Ahora, a lo largo de estos 3 años, pues también me he dado cuenta de muchas cosas de mí mismo que no me daba cuenta hace mucho tiempo. Okay. Me gusta la fotografía, me gusta el tema de los videos, me gusta andar en bicicleta en este caso también. Siento como algo parecido al automovilismo. Entonces, si no llegara a armarla, de plano, creo que tengo varias cosillas, por ejemplo, el tema de lo automotriz de la mecánica que te decía. Okay. Y el tema de la merca que estoy ya a punto de egresar. Entonces, esas dos, muchas gracias. Ya casi, ya estamos afuera. Pero sí, eso tal vez. Dedicarme a algo que tenga que ver con coches, con merca. No sé qué, pero si tiene que ver con eso, yo creo que con eso estoy feliz yo. Ok, y me gustaría saber, ¿por qué dejaste de correr? Fue por un tema económico. Cuando se viene la pandemia, pararon de correr todos los campeonatos. Okay. Entonces, paran de correr todos los campeonatos y se vuelve más complicado ver cómo poder meterte al automovilismo, ¿no? Entonces, no es que me haya desaparecido del completo, porque sigo corriendo en simuladores, que son como videojuegos en este caso. Entonces, sigo corriendo en campeonatos de ahí nacionales, algunos también que tienen participación internacional. Pero, pues sí, ha sido más una falta de recursos, que no le echo simplemente la culpa a eso, a que no me alcance, sino también al hecho de que no me he dado el tiempo de buscar los patrocinios. Okay. O sea, he tenido como esa barrera mental de decir, ¿sabes qué? Quiero regresar por todo lo que he pasado también, porque han sido malos ratos también. Entonces, en una parte digo, ¿sabes qué? Sí, está muy padre, me encanta el automovilismo, la paso muy bien, tengo muchos momentos de mucha felicidad. Pero también está ese lado malo, ¿sabes? Sí. Ese lado de hay muchos estreses, muchas veces estuviste triste. Entonces, como que siento que ha sido más esa barrera mental de decir, sí quiero continuar o no quiero continuar. Y si sí quiero continuar, el día que yo lo decida, yo creo que me gustaría buscar los patrocinios y aunque yo no tenga los recursos, poder conseguirlos para poder correr, ¿no? Ok. ¿Y cómo has lidiado con estos problemas de estrés, de ansiedad? Fíjate que nunca los he tratado
bien con un psicólogo. Creo que me da miedo el descubrir qué es lo que puedan ver con todo lo que hemos pasado, tanto mi hermano como yo. Pero he tratado de verlo muy del lado de, ¿sabes qué? Ya pasó, ¿no? O sea, si todo eso ya sucedió, te ha ayudado a ser quien eres actualmente, ¿no? Sí. Entonces, lo he visto mucho desde ese enfoque. Si no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron, tal vez no hubiera disfrutado tanto el automovilismo. O sea, tanto los momentos gratos como los tristes son buenos y inclusive me gustan, ¿no? O sea, si no hubiera pasado por eso, no sé, es raro, ¿no? O sea, es como eso, extraño ver si serías diferente si no hubieran sucedido muchas cosas, ¿no? Sí, y creo que esta parte importante es disfrutar el camino, disfrutar el momento, o sea, porque si solamente te enfocas en la meta, pero no disfrutas del camino, cuando llegues es como de... Sí. ¿Y ahora qué? Sí. Y fíjate que hay muchos ejemplos, ¿no? Sí. Como muchos deportistas que tal vez no les ha costado tanto llegar a donde llegan, sobre todo en el automovilismo, que actualmente llegan mucha gente con mucho dinero. No digo que no hayan sacrificado muchas cosas, pero sí ves la diferencia con otros pilotos que les ha costado más llegar a donde llegan, ¿no? Entonces yo creo que eso, disfrutar de todo el camino, de todo lo bueno y lo malo que haya sucedido, pues todo se recuerda bien, ¿no? Sí. Y hablando de disfrutar el camino, tus trofeos. Sí. ¿Qué onda con los trofeos, güey? Ok, pues... va a sonar extraño, pero como dice Doc Hudson, pues muchas veces son... Pues eso, ¿no? O sea, son copas que tienes ahí, nada más, pero significan mucho. O sea, muchas veces la calidad de las cosas no es excepcional. O sea, si lo ves, realmente no son materiales muy de mucha calidad. Pero realmente lo que significa para mí ver estos trofeos es ver lo que pasé con mis hermanos, con mi familia en general, en esos momentos, ¿no? Entonces, los trofeos para mí son más un recordatorio de qué es lo que sucedió en esas fechas. Afortunadamente creo que tenemos una buena cantidad de trofeos, tanto mi hermano como yo. Entonces eso significa que hemos tenido muy buenas experiencias y eso está padre. Pero también el hecho de no tener algunos trofeos, pues también se siente feo, ¿no? Porque pues a final de cuentas es como no poder materializar esas experiencias. Sí. Entonces realmente sí, son bonitos. Es padre tener algunos, pero yo creo que lo importante es más ver qué tienen de fondo cada trofeo, ¿no? Ok, sí. ¿Cómo te lo ganaste? Este fue en el Gran Premio de México. Gran Premio de México. Aquí no sé si lo diga. ¿Está de este lado? Sí. Lo voy a mostrar aquí. Ahí se alcanza a ver. Este fue el primer lugar de una carrera que hubo en el Gran Premio de México. Esa vez fue corriendo los Legends. Si quieres, te voy a pasar unos videos por si los quieres poner por ahí. Esa... Fueron unas parejeras, fue como unos arrancones, por así decirlo, pero con 3 curvas. Entonces, era la eliminatoria. Venían todos los pilotos del campeonato. Por el tema de que era el Gran Premio de México, que es un evento gigantesco, no podíamos usar toda la pista, era muy complicado, ¿no? Entonces usábamos solamente el tramo de la curva 1, la 2 y la 3. Entonces, en ese tiempo te ponían al lado de 2 coches, entonces empezabas y corrías, y el que ganara pasaba a la siguiente fase, ¿no? Entonces fue una eliminatoria, y al final, pues, afortunadamente me fue bien, gané esa carrera. Entonces este trofeo fue especial para mí porque fue como el estar dentro de un evento tan grande como lo es la Fórmula 1, ¿no? ¿Aquí cuántos años tenías? Eso fue en 2018, tenía 17 años, más o menos. 17 años, actualmente tengo 21, entonces ya tiene sus añitos. Sí, ese fue en el Gran Premio de México. De hecho aquí dice, ¿no? Creo. No me acuerdo si... Sí, 2018. Sí. 27 de octubre de 2018. Wow. Entonces ya tiene sus añitos. Y ahora este de aquí. ¿Qué estaba? ¡Ay, Dios mío! Ese estaba pesadón, viejo. Este es un casco de oro. Realmente creo que es mi trofeo más preciado, por así decirlo. Aquí tiene mi nombre y tiene todo. Este no es un trofeo por ganar una carrera. Este es un trofeo que se da por tu desempeño a lo largo del año. Entonces, al final del año se hace una gala que se llama Los Cascos de Oro, que en esa gala se premia a diferentes pilotos, y no solo pilotos, también organizaciones, comisarios, gente que está a favor o que ha hecho cosas a favor del automovilismo. Sí. Entonces, este es más como un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? Los otros son trofeos más de, me fue bien un fin de semana, gané, chido, ¿no? Pero este es más como el que realmente, para mí es especial porque me reconocieron en la federación, ¿no? El haber hecho un trabajo. De hecho, aquí dice, Casco de Oro 2016 como piloto juvenil campeón destacado del programa mexicano rumbo a la Fórmula 1. Entonces, es como un trofeo. De hecho, no estoy seguro si gané ese campeonato, ni siquiera, ¿no? O sea, no me acuerdo si lo gané o no lo gané. Creo que sí lo gané.
Pero aún así, si no ganas un campeonato, te pueden dar un casco de estos, ¿no? Es como un reconocimiento. Entonces, para mí este es especial porque fue, yo creo que mi temporada, por así decirlo, más exitosa para mí mismo, ¿no? Tu prime. Sí, mi prime. Y hay otro trofeo que pude haber, bueno, fui nominado a un trofeo, es un FIA Americas Awards, que es un trofeo que se da a todo el continente. Entonces, ese trofeo se le da a pilotos destacados. Ahí hubo alguna cosilla extraña que, imagínate, me dijeron que era acreedor al premio y una semana antes del evento me dicen, ¿sabes qué? No era tuyo, era para otra persona. Entonces, como que está ahí medio extraño el asunto, temas de política, que yo siempre lo he mencionado un poco. Sí. Pero sí, eso, mi hermano tiene 2 de esos premios, entonces no, hay gente que tiene 1, mi hermano tiene 2 de esos premios y los fue a recoger a Panamá las 2 veces, entonces ese yo creo que es tal vez equiparable a importante o inclusive tal vez más importante que uno de estos, ¿no? Sí, 2, vato. Sí, tiene 2 de esos. ¿Y de ese trofeo qué recuerdas? ¿Cómo fue el proceso para conseguirlo? Yo creo que ha sido uno de los años tanto más complicados como más padres, porque me acuerdo que en ese momento teníamos los coches a nuestra disposición, o sea, los teníamos en la casa, entonces era llegar de la escuela y trabajar todo el día en el coche, en ver qué le faltaba, qué le podía hacer para que mejorara, agarrarlo y desarmarlo por completo, limpiarlo completamente, porque eso también, si le tienes cariño a tus cosas, pues yo creo que también te ayuda mucho, ¿no? Es que miren esos detalles, a ver. Sí. Miren. Bueno, no se alcanzan a ver. Creo que no se alcanza a ver mucho, pero aquí están los ojitos. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. Ay. Sí, yo creo que de eso, ¿no? O sea, los recuerdos de toda la temporada. Sí. Yo creo que fue el año que más estuve con mi papá. Trabajamos mucho, tanto dentro como fuera de las carreras. Entonces, para eso fue muy importante para mí, por eso, ¿no? Sí. Y después de que dejaste de competir, ¿qué cambios has notado en tu persona? Yo creo que he sido más maduro también, porque muchas veces por el tema de estar tan enfocado en eso, no enfocaba mi vida en otros aspectos. Entonces, si iba a algún lugar, mi tema de conversación era puramente hablar de automovilismo. Actualmente creo que ya tengo un poquito más de temas de conversación, que eso personalmente me ha ayudado mucho también a estar dentro de muchos grupos sociales. Entonces, tanto eso, disfrutar también de más de las cosas que hay fuera del automovilismo, salir con amigos, de repente ir a tomar con algunos amigos, también eso pues, ha sido padre. ¿Qué más? Yo creo que disfrutar a mi familia también, porque muchas veces, como estás tan estresado, pues no le tomas mucha importancia a muchas otras cosas. Entonces, estar con la familia también me ha gustado. Pasar cumpleaños con mi familia, que eso también era muy seguido, que de repente era el cumpleaños de alguien y no podías ir porque estabas en una carrera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido importante para mí, ha sido como mucha introspección, disfrutar de cosas como ir a la montaña, para mí eso me encanta, o sea, salir a andar en bicicleta es como mi momento de chill, en el que me despejo de absolutamente todo y pues eso me gusta. Ok, ¿y en tu vida cotidiana manejas más rápido? No, fíjate que no, realmente creo que si he tenido la oportunidad de manejar dentro de pistas o manejar rápido, lo más consciente para mí sería manejar, pues, no lento, pero normal en la calle, ¿no? No me gustaría poner en peligro otras vidas, sobre todo, o sea, no me gusta manejar rápido porque, pues, hay muchos factores que no controlo, tanto el hecho de que pueda haber gente tomada en la calle, puede haber gente que no sabe manejar también como tú, entonces, si haces algo que puede alterar a los demás, pues, puedes causar un accidente, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que yo siempre recomiendo es, primero, mucha seguridad vial. He dado conferencias de seguridad vial en algunos lugares, entonces eso yo creo que para mí es muy importante, ¿no? El hecho de que tantos jóvenes se mueran o se maten, en este caso, por estar manejando rápido, es importantísimo en el país, o sea, por eso he tratado de hacer esa huellita de no conduzcan rápido en las calles. Si lo pueden hacer en un circuito, no es tan caro, ¿no? O sea, es caro cuando compites. Sí. Pero realmente aquí en Pachuca inclusive hay un autódromo. Ese autódromo el día te cuesta 2,000 pesos. Y con esos 2,000 pesos puedes darle las vueltas que quieras al autódromo. Entonces, realmente no es tan caro ir a divertirte en un coche. Entonces, si ya lo empiezas a hacer en la calle, sí es más peligroso. Sí, porque no controlas a los peatones. Claro, o sea, no controlas peatones, no controlas ciclistas, no controlas perros. Inclusive. Entonces, pues sí, yo creo que si puedes hacerlo o si pueden correr en autódromos lejos de hacerlo en las calles, es mucho mejor. Sí. ¿Y cuando competías, cómo era tu vida cotidiana? Tu dieta, Mi día a día era... Me levantaba, iba a la escuela, regresaba de la escuela,
entrenábamos, o sea, íbamos al karate, a veces hacía otras cosas, de repente simuladores. La dieta, fíjate que nunca fui de muchas dietas. De hecho, soy una persona que adora comer. Realmente me gusta mucho comer muchas cosas. Entonces, nunca cuidé mucho mi dieta. Entonces, pues realmente lo que comía, como hacía mucho ejercicio en ese momento, no había tanto problema, ¿no? De hecho, fue complicado porque dejé de hacer ejercicio cuando dejé de correr. Y directamente el siguiente mes pesaba 10 kilos más. Entonces, para mí fue impresionante ver que realmente sí hacía mucho ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, ahorita trato de balancear un poquito más las cosas, pero nunca me he medido mucho con las dietas. Pero así era mi día a día, más o menos. Me paraba, iba a la escuela, regresaba, entrenaba y los fines de semana me iba a las carreras. Entonces, así era más o menos. Y ahorita comentabas algo de las conferencias. ¿Cómo fue tu experiencia dando conferencias? Fue padre. Me gustaría hacerlo otra vez, tal vez, pero también era complicado porque muchos de los lugares a los que iba, pues, eran universidades. Y yo era un niño de 16 años, 17 años. Entonces, para mí era impactante llegar y ver a tanta gente grande escuchándome, ¿no? Entonces, eso era como que sí me causaba ese shock hablar en público al inicio, de decir, ¿sabes qué? Pues todos estos te están escuchando. No es lo mismo que presentar en tu salón. Inclusive muchas veces te pone nervioso exponer en el salón, ¿no? Sí. Y ahora imagínate si lo vas a hacer siendo más chico que mucha gente que tal vez no creen que tienes la experiencia para hablar de eso, ¿no? Entonces eso fue muy padre, pero también de muchos nervios. Sí. Es como otra etapa en la que sí me costaba mucho hablar y hasta la fecha, o sea, creo que eso se me quedó. No soy muy bueno hablando en frente de mucha gente, entonces eso me cuesta un poco. Sí, creo que este miedo de la mirada ajena sí nos afecta mucho. Sí. Porque es como de, a ver, o sea, a lo mejor me está criticando, a lo mejor está pensando algo, o no me está poniendo atención. Sí. Y es como de, ¿y ahora qué hago? Sí. Pero también toca improvisar. Sí, es complicado cuando eres más chiquito y empiezas en eso, pero yo creo que ahorita, tal vez creo que podría manejarlo un poco mejor. Sí. Entonces, es eso, saber, tienes que practicar mucho oratoria también, ¿no? Porque también si llegas, por más que sepas el contenido de tu presentación, si no lo haces entretenido o si no lo haces padre, pues tampoco la vas a armar, ¿no? Sí, porque si nada más te pasas leyendo las diapositivas, es como de... Sí, no, ¿para qué viene a hablarme de únicamente sus presentaciones, no? Sí. Y me comentabas hace rato que te gusta mucho esta parte de crear contenido. Sí. Que te gustaría tener un podcast. Sí. ¿Qué has pensado? Me gustaría, tal vez, por el hecho de que ahorita que hay mucho auge de Checo Pérez, se han creado como muchos influencers que tal vez hablan de cosas que no son tan ciertas del automovilismo, ¿no? Entonces, mi afán es, con la experiencia que tengo, porque ese podcast lo quiero hacer con mi hermano y con un amigo que también es piloto. Tratar de explicarle a la gente cómo es realmente el automovilismo, ¿no? O sea, que no existe esa desinformación porque muchas veces afecta muchas cosas, o sea... he escuchado influencers que hablan de que no, es que el automovilismo es para ricos y son puros juniors y no sé qué, y es como de, sí hay una parte de eso, pero, o sea, también tienen su mérito, ¿no? O hay mucha gente que no es así, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por eso nació, explicar muchos de los temas. Mi hermano es muy técnico, a él le encanta platicar de cosas realmente específicas de los coches. Entonces es como tratar de hacer una mezcla entre la parte... mecánica de los coches, hablar tal vez de cómo son las mecánicas de las carreras también y también cómo es ser piloto y qué tiene que ver con realmente lo que pasa en la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y tú tienes alguna religión? Soy católico, realmente lo practico, no del todo, tengo una religión un poco distinta, creo realmente que sí hay algo arriba de nosotros que nos puede ayudar, pero no diría que soy muy creyente de eso. Sin embargo, me ha ayudado mucho también. O sea, siempre que me subo a un coche me persino. Involuntariamente, no sé por qué, siempre me persino. Pero eso me ayuda a sentirme más seguro. Si llega la noche y no sabes con quién platicar, también me ayuda mucho a hablar de mis problemas con alguien más que no puedo ver, ¿no? Entonces, creo que no tengo una religión tan arraigada, pero considero que sí hay algo que nos puede estar viendo. Sí, creo que esa parte de la religión es una parte espiritual en la que el ser humano busca como darle... alivio a su mentalidad, porque neta como que en el día a día pues es como de, tengo mucho estrés, ¿qué hago? Pero tengo a alguien que a lo mejor no está... Que me puede escuchar, ¿no? O que puedo hablar con él. Sí. Cuando... Es que me dices que cuando corrías te persinabas. Creo que también muchas personas hacen eso. No en las carreras, pero también. Pero creo que muchas personas cuando están en ciertos problemas... como que se encomiendan a Dios. Sí, yo creo que es como darte esa paz, ¿no? O
tener esa como confianza de poder hacer algo y sentirte seguro de que estás protegido por algo externo a nosotros, ¿no? Entonces, yo lo veo más de ese tipo, ¿no? Nunca he sido no me gusta conflictuar mucho con la relación, con la religión, perdón, pero realmente, mientras tú tengas algo que te hace sentir tranquilo, yo creo que puedes tener la religión que quieras. Y si eso te hace sentir seguro, siempre y cuando no sea algo que afecte a los demás, porque también es importante decirlo, pero sí, yo creo que eso es importante de la religión. Sí. ¿Tú crees en lo paranormal? Sí, tengo algunas experiencias de eso. Hace no mucho tiempo, o sea, me han pasado algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero de lo más que tengo presente fue una vez que estaba acostado, ya eran como las 3 de la mañana, no podía dormir. Y justamente me acuerdo que tengo persianas en mi cuarto. Ok. Entonces, de repente estoy así tranquilo y empiezo a ver una que está así, ¿no? Uh-huh. Y digo, órale, ¿qué onda con eso, no? Y como que no le tomé mucha importancia. Ok. Pero dije, es que no puede ser posible, está cerrada la ventana, está cerrada la puerta, no puede entrar aire. Entonces agarro y con las cobijas le muevo todo. Uh-huh. Se empiezan a mover todas las persianas. Pero de repente, pues obviamente se dejan de mover. Y esa persiana seguía moviéndose. Y yo como de, órale, esto está chistoso, ¿no? Uh-huh. Esa fue una de las experiencias que tengo. Trato de acordarme de otra que tuve, que hace no mucho conté, pero no me acuerdo del todo. Pero bueno, en mi casa siempre han habido muchas experiencias paranormales. Mis hermanos han visto inclusive niños en las paredes. En algún momento en un Día de Muertos. Uh-huh. Me acuerdo que le hicimos una carta a un niño que se aparecía en la casa. Y no sé si fue por la religión o por qué, pero ese niño desapareció. O sea, de repente le escribimos esa carta, la pusimos en el altar. Ajá. Decíamos algo como de que regresa con bien a donde tengas que llegar o lo que sea. Y desapareció. Y ya no volvió, pero tengo entendido que me han contado mis papás que cuando compraron la casa en la que estamos viviendo, llegaron y habían algunas cosas de tipo de rituales o algo por el estilo. Entonces, pues sí nos ha tocado algunas cosillas paranormales por ahí. Y mientras estabas en el coche, ¿no te ha tocado nada así como...? Sí, y está padre. Voy a ver si puedo conseguirte el video. Porque hay un video onboard es adentro del coche, en el que estoy manejando. Vengo con mi hermano a un lado, él era mi copiloto. Estoy manejando y yo siempre he sido súper amable, me encanta saludar a todo mundo. Entonces, en esa ocasión me acuerdo que iba manejando en Tehuacán, en la sierra, o sea, en medio de la nada. Estaba manejando, íbamos duro y todo. Y de repente vi un señor en bicicleta. Entonces veo al señor y lo veo muy emocionado y me hace así. Y entonces yo agarro y lo saludo, ¿no? Pero súper feliz. Y yo nunca saludo a nadie en tramo. O sea, saludo a todo el mundo en cuanto termine el tramo. Pero si estoy en el tramo, no saludo a nadie. Esa vez no sé por qué quise saludarlo. Entonces lo saludo, termina el rally y todo. Y me dice mi hermano, oye, ¿por qué estabas saludando a la gente, no? Digo, no, pues es que había un señor y todo esto. Entonces ya llegando a la casa, vemos el video y se ve justamente donde agarro y saludo a alguien y vemos la cámara de afuera y no hay nadie. Entonces eso como que sí fue para mí choqueante, ¿no? Porque yo me acuerdo bien haber visto al señor. Inclusive andaba en su bicicleta. Entonces yo agarré y lo saludé y todo y él me saludó y cuando veo el video pues no hay nada. Voy a ver si lo consigo y lo podemos poner por ahí. ¿Tú crees en el destino? No tanto. Creo más en los 3 factores que te decía, ¿no? Creo que el que uno haga las cosas es el principal, ¿no? O sea, las cosas no van a llegar por sí solas. Otra forma es, pues también que tengas los recursos, no solamente económicos, sino también los recursos de amistades, que tengas recursos de poder tener acceso a diferentes cosas. Y la suerte. O sea, por más que tengas esos dos, si no tienes suerte, pues no puedes conseguir algo. Entonces, el destino, yo creo que sí está escrito tal vez por una ente tal vez que ya tiene definido qué es lo que nos va a pasar. Pero yo creo que aún así, si tú crees en algo, no con que lo pienses puede suceder, ¿no? O sea, muchas veces tienes que trabajar por eso. Sí. ¿Tú le tienes miedo a que una inteligencia artificial te supla? No, creo que no. Creo que, de hecho, he tenido algunas pláticas con algunos amigos de eso. Yo creo que lejos de que algo nos pueda suplir, yo creo que lo podemos usar a nuestro favor, ¿no? O sea, las herramientas que puedes utilizar con la inteligencia artificial son impresionantes. Es tan fácil como, por ejemplo, no sé si ubicas el ChatGPT. Es la herramienta máster de cualquier persona. Chulada. Entonces, aquí en la carrera, pues muchas veces la he usado como herramienta, ¿no? Pero también me he dado cuenta de que si haces algo, no está del todo bien. O sea, tú le puedes corregir como mercadólogo, ¿no? En este caso, o sea, le he pedido, por ejemplo, que hagan canvas sostenibles, en este caso. Entonces, le pido que los haga, los hace perfectamente bien estructurados, pero empiezas a leer y hay cosas que no son tan ciertas, ¿no? Entonces, lo puedes usar como una herramienta. Definitivamente,
como la revolución industrial. O sea, en ese momento, si algo te apoyaba para hacer las cosas más rápido, pues es una ayuda, ¿no? Es una tecnología que sí suple a algunas personas, pero yo creo que lejos de eso, si alguien también sabe manejarlo, pues le puede ayudar. Entonces, la inteligencia artificial es lo mismo. Si no tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas, con que tú le pidas que haga algo y después ajustes a como tú sabes. Pero, por ejemplo, yo no me confiaría a pedirle que me hiciera la contabilidad o un presupuesto de carreras, ¿no? Okay, o sea, lo veo y digo, no manches, tal vez prefiero llevárselo a un contador y decirle, ¿sabes qué? Esta es mi base, ¿no? Sí. Pero de aquí tú ayúdame porque no le puedo confiar al 100% a la inteligencia. Sí, obvio. ¿Tú crees que en algún momento vaya a haber carreras de robots? Sí, yo creo que sí. Y ya hubo un prototipo en Fórmula E, no sé si la ubicas. Fórmula E son fórmula eléctrica. Entonces es como la propuesta eléctrica de Fórmula 1. Son coches igual, parecidos, pero son eléctricos. Entonces una de las pruebas que hicieron fue justamente meter un robot a un coche a manejar en la pista. Entonces hizo una prueba y pues lo hizo muy bien, realmente andaba rápido. Y hay otro experimento que hicieron, que ese está todavía más interesante, que fue Valentino Rossi, no me acuerdo si fue Valentino Rossi o quién fue, bueno, alguien de los pilotos de motos. Pusieron una moto que se manejaba sola. Y literalmente no podía acostarse tanto como lo hacía el piloto en la vida real. Entonces ahí es donde, o sea, los valores no le permitían a la moto hacer eso porque ya perdía el agarre. Entonces no sé qué carajo tengan esos pilotos, pero son, o sea, desafían las leyes de la física y pues no hay forma de suplirlo, ¿no? Y menos porque a final de cuentas pues el automovilismo también tienes que sentir esa adrenalina, ¿no? Entonces tal vez a la gente como espectadores no les pueda gustar ver carreras de robots, ¿no? Y tú como mercadólogo, ¿cómo combinarías el marketing con las carreras? Yo creo que con el tema de los patrocinios principalmente, de hecho fue la razón por la que estudié Merca, ver cómo podía conseguir patrocinios, esa es una parte, y tal vez también las estrategias me ha ayudado mucho también el branding personal, ver cómo puedes pues potenciar esas habilidades que tienes para que realmente sean interesantes para el público que tienes, ¿no? Entonces, hasta estrategias de marketing, por ejemplo, existe Ken Block, bueno, acaba de fallecer hace unos meses, no sé si lo ubicas, me imagino que no, es una persona... Hace mucho drift. Por ahí te voy a mandar un video después. Es una persona que era, mercadológicamente hablando, era lo mejor que existía para Monster. Él creó DC Shoes, era de los accionistas de ahí. Creó videojuegos. Entonces, si bien no era un piloto excepcional, tenía un marketing atrás que estaba increíble. O sea, tú lo veías y atrajo a mucha gente al automovilismo. Entonces, eso se agradece muchísimo para esos pilotos, ¿no? Sí. Y ya para terminar, ¿qué consejos le darías a las personas que quieren iniciar en este mundo? Yo creo lo que te decía del sacrificio. Si alguien está interesado realmente en empezar en el deporte motor, tiene que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas. Lo segundo, que se acerquen a las pistas. Realmente el automovilismo es muy amigable. Tú puedes ir a una carrera y ver la forma de meterte a los talleres, a los equipos, y la gente te va a aceptar. O sea, si te interesa ser mecánico, si te interesa ser piloto, si te interesa ser manager de alguien, yo creo que puedes hacerlo sin ningún tema, simplemente acercándote. Porque si no das ese paso como de acercarte, pues es complicado que te vean, ¿no? Entonces, eso principalmente. También, si alguien me quiere contactar, de los que puedan escuchar el podcast, yo estoy abiertísimo a cualquier cosa. Ahorita dejo mis redes sociales y con eso, pues, con un mensaje que me den, yo pues puedo acercarlos a donde les interese llegar, ¿no? ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? En Instagram estoy como Mauro Secam. Mauro literal es M-A-U-R-O. Secam es de Segura Camacho. S-E-C-A-M. Y en Facebook está mi página que es Mauro Arturo Segura Racing. Entonces esas son mis redes sociales. Va. Y también una parte curiosa que hago en este podcast es como una cápsula del tiempo. ¿Cómo te ves dentro de un año mentalmente, laboralmente y físicamente? Chas, ese está complicado. Yo creo que en un año, ¿qué estamos? Estamos a 26 de abril. Pues me gustaría, para empezar, haber corrido aunque sea una carrera de cualquier cosa. Inclusive, como es principio de año, ya estar corriendo en un campeonato formal. Físicamente me gustaría estar un poquito más fuerte. Creo que me he descuidado físicamente un poco. Y mentalmente, pues yo creo que aprendiendo muchas cosas. Eso, o sea, la iniciativa que me comentabas, la filosofía del programa de aprender de todo, yo creo que eso también me ayudaría mucho, pues también a conocer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, tratar de seguir receptivo a aprender más cosas de la vida. Sí, y creo que conocer muchas personas te va a dar más
más experiencias, más conocimientos, porque es como, a ver, estoy absorbiendo lo mejor de esta persona, que a lo mejor no lo ocupo actualmente, pero en un momento es como de, ok, lo voy a ocupar, ya lo aprendí al menos. Ok, sí, fíjate que eso está interesante. Yo creo que eso me gusta mucho de tu programa, justo lo que me dices. Muy padre. Es que me lo dijo mi abuelo, un día me dijo mi abuelo, mijo, si aprende de todo, aunque no quieras dedicarte a esto o a esto, al menos ya sabes algo. Claro. Y fue. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Sí, abuelo. Muy bien, pues gracias a tu abuelo, pues ahora está este programa y gracias a eso pues podemos platicar de algunas cosas. Y además, mercadológicamente hablando, si buscaba Aprendeto en Spotify, no aparecía nada. Órale, eso está padre porque justo ahora que estoy viendo lo de podcast, o sea, hay 1,000,000 de nombres para podcast, entonces escoger un buen nombre es complicado. Sí, antes se llamaba Tiempo. Ok. Pero si buscabas a Tiempo en Spotify, hay un montón de cosas, ¿no? Canciones. Sí. Y no aparecí yo. Ok. Y después dije, lo de mi abuelo. Aprende de todo, Aprendeto. Muy buen nombre. Listo. Muy buen nombre. Pues Mau, neta, muchas gracias por caerme, güey. Muchas gracias a ti por invitarme. Y mucho gusto, güey, neta, que eres una persona muy, muy interesante, güey. Muchas gracias, igual. Y pues a ver si un día hacemos algo, güey. Sí, hay que ver qué onda.